Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien? Angélica, Angélica Castillo, Angélica Castillo. Bueno, ¿eres artista, performance, em, diseñadora diseñadora de moda, de de vestuario, vestuario, de de moda, moda, por claro, supuesto, profesora, profesora tiene, universitaria, sí. has sido profesora acá en España? Ujú. Cuéntame un poco cómo empezó tu interés por la moda, por el O- vestuario, por el diseño de vestuario. ok. Bueno, el interés por la moda como tal, creo que empezó desde niña, ¿no? Sabes que uno tiene un imaginario que lo va configurando desde pequeño, sobre todo por los libros de literatura para niños con grandes, esos bellos dibujos, ¿no? Claro. Y entonces, claro, a partir de ahí, creo yo, porque es el recuerdo que tengo de los primeros trajes que yo dibujaba era de personajes, ¿no? Ok. Personajes que aparecían en los cuentos. Luego me interesé entonces por aprender a confeccionar y empecé a los 11 años a diseñar cosas para mí. Yo misma las Ok. hacía. Luego me fui a Caracas a estudiar diseño de moda en Estudio E, Mm, donde estuve 2 años. ok. Y luego de allí, pues no fue suficiente para mí. Incursioné en el teatro como diseñadora de vestuario. Ok. Ujú. O sea, ¿y cuánto tiempo estuviste trabajando en teatro? En el Teatro Juárez estuve trabajando 2 años. Dos Ahí años. estuve trabajando 2 años como diseñadora de vestuario. Ok. Luego lo dejé porque me fui para Italia a estudiar diseño de vestuario teatral Ok. y cinematográfico. Hice unos cursos en la Universidad de Bolonia y otros en la Universidad de Urbino, también de semiótica del traje, ¿no? Ya una cosa como más Interesante. teórica, porque esa parte de la teoría de la moda es una de las cosas que más me Claro. gusta y me parece muy importante. Claro. ¿Qué autores son representativos en ese tipo de conocimiento, tipo semiótica de la moda? ¿Cuáles autores tipo dirías que más te han influido? Pues para mí, en Roland Barthes, ¿no? Roland Roland Barthes. Barthes estudió con lupa el fenómeno de la moda, tanto, vamos a decir, en la moda como la real, aunque no se la diferencia entre la real, la narrada y la de la imagen fotográfica, ¿no? Ok. Ajá, esos son tres categorías Interesante. muy importantes. Tiene un gran libro, Sistema de la Moda. Después hay otro autor italiano que se llama Goboli, que también estudió eso de la moda, aunque Barthes, por supuesto, es mi favorito. O sea, llega a unos Claro. niveles de profundidad que, bueno, todavía no. Es muy interesante, Bartes. Sí, sí, muy interesante, realmente brillante, ¿verdad? Sí, Sí, un semiólogo lo brillante. estuve leyendo hace poco un libro de él. Me llamaba la atención que, por ejemplo, o sea, una de las cosas que me llamó la atención es que él decía, como que comparaba que en la época de los caballeros, claro, la espada era como que ese símbolo que los representaba, como de fuerza, no sé qué, y hoy día, digamos, más en la modernidad, la corbata pasó a ser como que ese símbolo de los caballeros, o sea, pasó a ocupar el lugar de la espada. Es Ajá, muy interesante porque la forma sí, tiene una tiene forma una forma parecida, bastante parecida, exacto, sí. sí, Y sí, sí, otra cosa que me llama la atención de Barthes es como que él tomó estas teorías estructuralistas de lingüística, ¿no? De Saussure, y, exacto, por ejemplo, y las aplicó a la moda. O sea, ya no solo en el lenguaje, sino a la moda. exacto. Un Entonces, fenómeno visual. fenómeno visual. Entonces, eh, quiere decir esto que la moda comunica, ¿no? Sí, Comunica sobre quiénes somos, sobre las sociedades, sobre los personajes exacto. de Fíjate tú que otro de los autores para mí más brillantes es Nicola Guicciardino, también italiano. ok, Tiene un libro que se llama El vestido habla, que se ok, los recomiendo, es extraordinario, una Biblia, pues para quien quiera conocer el fenómeno de la moda desde el punto de vista antropológico también. O sea, entiendo. una semiótica, pero que narra también desde los orígenes, vamos a llamarlo así, Ok, desde las cavernas, ¿no? Los primeros trajes que usó el ser humano. ok, Hace ese recorrido. Entonces, sí, es todo un texto simbólico
no es meramente un fenómeno de lo fashion, Claro, o sea, hay un fenómeno de la moda como objeto del deseo, objeto de consumo, hasta desbordado, si se quiere decir, como vivimos ahora, pero su origen y su relación con el mundo real es más bien eh, sociológica, ¿no? O sea, nos habla de las épocas, de las formas en que las épocas se han mirado a sí mismas, de las formas en que cada época o cada transición política han marcado la vestimenta por las necesidades, ¿no? Las necesidades que hay en ese momento histórico y tanto sociales como individuales. Por ejemplo, como decir, en la época napoleónica, Napoleón estaba, por supuesto, contra de la aristocracia, ¿no? Se persiguió, de hecho, y todo. Entonces, ok. todo eso detrás desaparecieron los adornos, los encajes, los bordados, las pelucas. El traje se Mm, simplificó. se simplificó. Y de ahí viene, fíjate tú, los paltos masculinos, ¿no? Ah, ok. De ahí viene Interesante. del traje militar, de la Ok. época napoleónica. Hasta ahora se mantiene ese código más neutral, más sencillo, Ok. ajá, con telas más prácticas. Interesante. Y hoy día, por ejemplo, este tipo de moda, ¿qué dice la sociedad? Me refiero, por ejemplo, a Balenciaga, o este tipo de moda que se dice ugly fashion, ¿sabes? Que ves esta combinación de accesorios que no tienen como que una coherencia realmente entre sí, pero, no sé, me remite un poco como al absurdismo, ¿sabes? Como que al no sentido. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Sí, bueno, es como algo una relación no tanto con lo bello, sino más bien con lo que nos disgusta. O Ok. sea, una estética de lo chocante, Mm, es lo que tú dices, de lo absurdo, de lo sin sentido, un poco para hablar también de este momento histórico que vivimos, ¿no? claro. Que por el mero consumo ya, o sea, cualquier cosa Sí. le damos un valor que no tiene realmente, así sea bastante desagradable el objeto. Bueno, ahorita hay toda una tendencia importantísima que seguramente todos conocen, que podemos ver como bolsas de basura o Ajá. bolsos, carteras que parecen bolsas de basura. Kanye West lanzó su colección y la exhibió en grandes bolsas de basura y ahí colocó la ropa. Sí, Entonces, sí. toda una tendencia, La- entre comillas, que habla del reciclaje y de la moda como basura, pero a la vez, extrañamente, mercantiliza de nuevo este fenómeno, ¿no? O sea, va para adelante y va para atrás, va para atrás y va para es adelante. muy interesante. Es Sí, como una crítica y a la vez una burla, sí, una parodia una porque parodia. realmente, pues, eh, De- es una moda ser ecológico, ¿no? O claro, sea, exacto. es una moda, es una pose. Hay quienes sí lo son, no tienes que ir con una bandera y hacer una manifestación para hacerlo, Claro, sino pues realmente hacer los cambios que debas hacer en tu vida, los que este mundo te permita, ¿no? claro, Porque total. realmente los grandes cambios, los más importantes, no dependen de nosotros como tal, Totalmente, sí. dependen de Sí, esferas sí, ya hacen, nosotros no podemos, totalmente, exacto. totalmente. Este, por ejemplo, hace rato estábamos hablando como que de Kim Kardashian, ¿sabes? Ah, Como sí. que ella que es como una generadora de tendencias en la moda y que a la vez es bastante disruptiva, me parece, en algunos aspectos. Em, Podríamos hablar de ella, por ejemplo, del traje de Marilyn, que se habló un montón. Ah, sí, sí. Bueno, a mí me parece el personaje de Kim Kardashian, contrariamente a lo que mucha gente ve, eh, me parece un personaje interesante, porque no es una mujer estúpida, es una mujer de la imagen que vive dentro de los dispositivos de la imagen de esta época, como por ejemplo el Instagram, ¿no? Sobre todo, Ok, vean que los trajes que usan no son ni siquiera para caminar, no le permiten caminar, son para ser fotografiados, exacto. ¿no?
Entonces es muy importante, es un ser Mm, que existe solamente ahí para la red, un personaje, no es que ella es entiendo. así realmente en su casa, en su vida, no es. Ella tiene que caminar, no se tendrá que hacer otras cosas. Pero ahí ella elabora todo un texto polémico, Mm, escandaloso, porque claro, además pues eso es una estrategia de marketing muy poderosa, sí, que le ha dado mucha visibilidad y que le ha generado mucho dinero y fama, reconocimiento, ¿no? por supuesto. Eso es muy importante para muchas personas. Sí, Entonces, sí. bueno, con respecto al traje de Marilyn, yo escribí un post que dice, el traje de Marilyn que Kim jamás usó, ¿no? Porque bueno, allí yo que soy diseñadora de moda y conozco eh, la confección, o sea, la historia de la moda, la historia de los patrones, la historia de los Ok, corsés, la historia de, o sea, un vestido de los años 50, por ejemplo, como el de Marilyn, es totalmente diferente en su corte a un vestido de ahora. Y el cuerpo ok, de una mujer de los años 50, en proporción, por ejemplo, el de Marilyn, una cintura de 50 y pico, una mujer que medía casi 1,70 m. ujú, eh, Kim Kardashian, una mujer muy bajita, no podría quedarle, no tiene no podría sentido. quedarle, no, Claro, no, tendrían que haberlo descosido, volverlo a armar, o sea, no lo pueden hacer claro, porque es un traje de museo, pero sí sirvió, de hecho el material del traje de Kim Kardashian es una tela flexible y en la época de Marilyn apenas comenzaron a aparecer las telas flexibles, pero jamás como las de ahora, ¿no? Con ok, licra no existía todavía. entiendo. Entonces, bueno, eh, ahí yo disecciono los vestidos, Ok, ¿no? Como para demostrar un poco así como un investigador privado de los vestidos, ¿no? ok, Que te puede averiguar todo a través de un vestido. Bueno, ese es mi claro, trabajo ahí. genial. Ujú. Y yo sé que Marilyn, como que de alguna manera te ha influido, ¿no? O sea, tengo la impresión y, porque bueno, te conozco desde hace tiempo, y me llama la atención qué representa Marilyn como ícono, o sea, Sí. ¿por qué ha sido tan importante A través de los a años, través ¿verdad? de los Sí, años? sí, como que permanecen. Esto ya Permanente. lo pensaba. Bueno, sí, me ha influenciado porque mi primer personaje de teatro fue hacer de una actriz que estaba obsesionada con Marilyn Monroe. Ok, Entonces tenía, por ahí estará una foto, por ahí estará, sí, donde yo tenía el cabello platinado con el mismo peinado y todo, para, bueno, para aquella representación. Y lograr eh, ¿cómo se llama? Internalizar ese personaje, que además como no es real, ¿no? Ella es un ser como un puro caramelo, como un algodón de azúcar, es la imagen que tenemos, ¿no? sí, Impecable, casi que brilla, ¿no? Es mítico. mítico, Bueno, sí, total. por eso es que ha logrado hasta ahora permanecer en el imaginario colectivo de este mundo, ¿no? Claro, Y sí. es una mujer sexy, pero a la vez es infantil. Entonces, como es un Esa ser, paradoja, ¿eh? sí, paradójico, de contradicciones, como entre inocente y pícaro, siempre se mueve ahí, ¿no? Entre lo dulce, siempre alegre, pero también triste. Entonces, esa creación, la creación de Marilyn, pues, estuvo muy, muy bien hecha por Lee Strasberg, el director del Actor Studio, Ok, sí que es la mejor escuela es la de... mente detrás de ella, Sí, claro, claro. era una gran mente detrás de ella. Sí, sí, es un Y arquetipo, Marilyn, exacto, representa un arquetipo de ok. belleza y de feminidad. De feminidad, por supuesto, Exacto. Y de un conflicto interno de un ser, ¿no? Además, claro. porque es, nosotros realmente no sabemos cómo era esa mujer. Exactamente. Pero todos tenemos la idea de que era triste, que estaba triste, pero que estaba alegre, pero que sí, pero que no, pero que Ujú, tal, ¿no? Y todos coincidimos en eso. Y es un exacto. imaginario que, fíjate tú, el imaginario estético de su peinado, maquillaje lunar viene del barroco. Ok, No sé si ves interesante. esas mujeres maquilladas, muy blancas, Ajá, con sí, lunar y pelucas empolvadas,
muy, ¿no? Muy Claro. claras también, el cabello, ¿no? En ese tiempo que el maquillaje era como que súper tóxico. Sí, Claro, sí, me acuerdo. porque contenía arsénico, imagínate. Ajá. La gente no sabía, bueno. Y luego, ese imaginario ha seguido, siguió en Madonna, siguió en Gwen Stefani, Ajá, es verdad. y bueno, no Y sé, bueno, muchísimas siguió. actrices y funciona, Sí, funciona, sí, 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 funciona. sí. Total. Interesante. Y una consulta, el performance. Hablemos un poco de performance. Porque siento que es un arte que la gente no entiende muy poco. Este, claro, también se ha prestado como que para que la gente haga cualquier cosa y diga como que es un performance. Entonces también como que, bueno, eso, Sí, ¿sabes? Entonces, y su lenguaje es también verdad, es complejo. Entonces nada, quería como bastante. que, como, ¿desde qué momento te interesó el performance? Bueno, en el mismo ¿En el mismo teatro, teatro? porque conocí a que todavía somos amigos, imagínate, han pasado 35 años, y es Ok, un hermano para mí, a Héctor Armas, un actor magnífico que venía del Teatro Nacional Juvenil de Caracas, y a Barquisimeto, y bueno, nada, me invitó a hacer un performance para algo como teloneros de un concierto con ese performance. ok, Entonces, bueno, allí me enseñó cómo improvisar desde mí, ¿no? En base a un plan, que es ok, uno de los principios fundamentales del performance. Y luego, pues seguí con otros directores como Armando Holzer, que también es un gran director de teatro, un gran amigo, amado, pues extraordinario y brillante, que ahorita está en México. Hicimos varios performances los años que yo estuve en su grupo Tarima. ok. Pero el performance, fíjate tú, que es un arte muy complejo, realmente muy, muy complejo, que tiene un lenguaje sofisticado, vamos a llamarlo así. Por eso es que nos cuesta comprenderlo porque tratamos de leerlo desde la intelectualidad. Y el performance, Exacto, exacto, el performance interesante. no es para ser racionalizado, Ok, es para ser vivido, sea para horrorizarse, no está hecho para agradar tampoco, puede ser muy ok, desagradable. Por ejemplo, los accionistas vieneses, que todavía quedan algunos, son uno de los movimientos más radicales de performance. Son estos que seguramente ustedes conocen, que se cortan, ¿no? Se hieren, se golpean. ok, Y claro, a uno como espectador le suscita algo muy desagradable, ¿no? Miedo, dolor, angustia, estrés, ¿no? Pero eso es lo que ellos buscan. O sea, mira, siente. O claro, sea, esto es un cuerpo que está interesante, vivo en el aquí y en el ahora, porque performance es eso, y es un cuerpo que sangra y que padece también, ¿no? Y exacto. yo te muestro esa capacidad, esa Esa cualidad del cualidad, cuerpo. Y también te muestro, por ejemplo, mi capacidad para aguantar el dolor o transformarlo en un ritual, ¿no? En un exacto. ritual artístico. Le ofrezco esto a los espectadores, ¿no? Claro, me recuerda un poco al jazz, Exactamente. por eso me encanta, tipo, porque tiene como que esta esencia de la hora, del aquí y de la hora, y me acuerdo que, porque claro, o sea, un jamming de jazz nunca va a ser igual, normalmente una canción de jazz como que tiene esta estructura y a partir de ahí se desarrollan todas las permutaciones posibles y nunca va a ser igual la canción, por lo menos en un jazzista Exactamente. como es. Y me Exactamente. acuerdo que hace poco leí un libro, bueno, hace un tiempo, que se llama Cómo escuchar jazz, y decía, había una parte que hablaba sobre el free jazz, que es como que para mí como que lo más complejo del jazz porque es como que va más hacia lo absurdo, ¿sabes? Como que trata de romper todas las estructuras. Y para mí era como que, ¿sabes? Esto es música realmente. Cuando se creó ese tipo de música se decía, esto es música realmente. Me imagino que con el performance pasó, esto es arte realmente. Sí, claro. Claro, entonces es como que parte supongo que la esencia de este tipo de cosas es como que es cuestionar mismo el concepto de lo que es o no es arte. Y me acuerdo que uno de estos jazzistas decía, cuando le preguntaban sobre la música, decía, pasa es que la gente
no la entiende porque busca racionalizarla o meterla en una teoría o tratar de entenderla con la mente, porque, porque para entenderla tienes que hacer, la gente tiene que hacer lo que más tienen miedo, que es sentir. Que sentir, claro. Claro, Performance te llevas a sentir y puedes comprender cosas, pero a través de ahí, ¿no? Como una de esas claro. experiencias. El performance nace eh, como un arte outsider, ¿no? De, pues, o sea, irreverente, ¿no? Movimiento artístico de protesta, ¿no? El arte fuera de los museos, el arte que no es para gustar, ¿no? Ok, El arte que es una crítica, que puede ser una crítica. Ajá. Y bueno, entiendo. ahora que reaparece, ¿verdad? De una manera que a mí me llamó mucho la atención, porque realmente, o sea, ahora vemos que la gente más joven, muchísima gente, ha visto lo que ha visto performance por más que por Marina Abramovich, por Lady Gaga. Ok, Porque Lady Gaga es la que vuelve y hace realmente famosa a Marina Abramovich, que sí lo fue en los años 70, ¿no? ok, Pero entre un mundo de artistas y de intelectuales, no como ahora masivo, ¿no? entiendo. Y bueno, ya entonces ahí como el Star System, Hollywood y todo eso, pues ya no hay nada de outsider, pero es como si lo fuera, pues. Claro, Hacemos, tomo, claro, simulamos como que sí lo es, pero bueno, no lo es, pues. claro, genial. Es que, Entonces, bueno, cambia también, no importa, ¿verdad? Cambia. Lo que a mí me parece muy valioso de eso es que ese lenguaje se haya hecho más cercano y que esa posibilidad, ¿verdad? ujú, De vivir esa manifestación artística y de practicarla, que ahora se ve mucho más, pues exista, ¿no? Que ahora total, pues muchísima más gente participa de lo que es el performance, ¿no? Porque eso totalmente. también eh, le brinda más oportunidades a la gente de conocer manifestaciones artísticas Sí, y total. es importante. Sí, siento bueno, como estamos hablando, como que el performance ha permeado todas las artes, hoy en día un poco, Sí, incluso, claro. o sea, los videos musicales, los más interesantes, o están inspirados o en performance que se hicieron, o en el performance como tal, o, o en fotografía también me llama la atención como que el tipo de foto que es más interesante para mí es esta que está entre el performance y la foto y el retrato, por ejemplo, que Ajá. me gusta el retrato. Este, porque, claro, es un lenguaje que tú dices, pero ¿qué significa? ¿Sabes? Te genera la pregunta, ¿qué significa? ¿Qué está pasando? Y es como que me encanta, o sea, es como ir más allá de lo superfluo. Y bueno, también lo que dices me llama la atención porque o sea, el performance en su momento, esto es bastante de Leuciano, como que era una línea de fuga, trazó su línea de fuga fuera del sistema, pues era outsider. Outsider, sí. Y el sistema la adoptó como parte ahora de sí. Es como que El sistema es el el sistema. sistema es el sistema. El sistema, y no el sistema de la moda de Roland Barthes, ¿no? Total. Pero bueno, también no es malo, es No, bueno. exacto. Exacto, entonces porque ofrece cercanías con el arte y eso es más importante que cualquier otra cosa. Claro, También que los artistas puedan vivir de su trabajo es maravilloso, ¿no? Es magnífico, exactamente. digo cualquier artista, ¿no? El performance, por supuesto que dialoga con la literatura, ¿no? Porque está la poesía Ok, performativa, música performativa, danza performance, teatro performance, eh, eh, hay algo. moda performance, ¿no? O Ok, lo fashion performance. Eh, y bueno, y así creo que hay 80, no, perdón, 40, 80, 40 formas ya académicamente establecidas por la Universidad de Nueva ok, York en el ok. departamento de performance, sí. Unas 40 líneas, vamos a decirlo así, de performance Interesante. ya reconocidas, como con
incluso para estudiarlas, pues, ¿no? O Ok, sea, ya claro, está claro. institucionalizado. Entonces, Claro. bueno, de hecho aquí en la Facultad de Artes de la ULA, yo creé esa materia como Mm, optativa hace como, no sé, como 15 años, genial. 15, 16 años. Y bueno, y fue muy querida por los jóvenes, ¿no? Y Claro. otros que no eran tan jóvenes también. Es muy interesante, sí. Es un arte. No, A mí. nos lleva al ritual, Andrés, mira, Ajá, cuéntame nos de eso. lleva al ritual, o sea, porque viene del ritual, ¿no? O Ok, sea, el performance está en lo más primitivo de la cultura, ¿no? ok. Está en ese círculo ritual que aparece prácticamente en todas las culturas. Por ejemplo, la de nosotros, están los círculos chamánicos, por ejemplo, ¿no? Donde donde hay pasos a seguir, vamos a llamarlo así, hay un plan, ¿no? O sea, este ritual es para que el colectivo Ok. de esta tribu conecte de alguna manera, ¿no? Conecte con una divinidad, con una energía superior, y a través de esa energía superior se une como colectivo, se equilibra como colectivo y se sana, ¿no? Esa Exacto. es una finalidad de uno de esos rituales que Entiendo. vamos a, de la mayoría de esos rituales, ajá, Me que lo hay recuerdo. para muchas cosas, pero vamos a decir que ese es uno de, por lo menos aquí, de los pueblos nuestros, ese es uno de los que más uno conoce, ¿no? Sí, total. Entonces, En claro, Latinoamérica también. hay ese plan, pero hay un principio y un final. En el medio no se sabe qué va a pasar, o sea, si Exacto. no, no se sabe. Y lo que sí se sabe es que es puro presente, ¿no? Ahí va. Exacto, no hay, Exacto. en ese momento no se está en el pasado ni se está en el futuro, se está allí con uno mismo y buscando conectar con aquello. Cuando se conecta con aquello, se está más todavía en uno mismo, Exacto. o realmente, Sí, sí. sí, ya se Exacto. convierte en una sola cosa. El performance nace de ahí, tiene mucho de eso. Mucho de eso. Por eso es que es tan poderoso y estremece a la gente, ¿no? Entiendo. Sí. Me recuerda cuando estuve en Uruguay viviendo, existe esto del candombe, de las comparsas de candombe, Así. y que iban por la calle tocando los tambores, y estaban las bailarinas, y era como iban como una procesión así, que tomaban la calle, tomaban el espacio, lo hacían suyo. Y la gente hacía parte viendo, metiéndose a bailar, ¿sabes? Era como que, y muchas, o sea, llegó un punto en el que entrabas como que en el presente totalmente, te sentías que estabas muy en el presente Eh, y obviamente te embargaba una felicidad muy, ¿sabes? Descriptible, ya iba más allá de las palabras. Y siento que también era eso, o sea, claro, viene de este ritual de los esclavos, de que representa libertad además, porque es ah, como que, bueno, es nuestro momento de ser, ¿sabes? De, ajá. de ser. Es su momento de ser en la libertad de ellos, con ellos mismos y Claro, me imagino que con su cultura, ¿no? Como de total. que no Sí, se sí, diluya las totalmente. raíces. Aunque Y coincide, siempre empieza a coincidir, o se mezcla un poco con la otra, pero sí, bueno, eso es inevitable. total, Esa es la vida. es parte, sí. Y cuéntame, ¿en cuántas bienales has estado? Eh, Ah, sí, bueno, he estado en varias. He estado en la Bienal de Arte Textil y de la Fibra de Beijing, ok, que se llama de Lausana Beijing. La Bienal de Arte Material, en la que estoy ahorita, en China también. ok. Eh, en la Bienal de Cali, Colombia, en la de Armenia, también en Colombia. Próximamente estaré en la de Salerno, en Italia. Eh, Con arte textil siempre pues, y de la fibra. y de la fibra, claro. Ajá, o sea, porque tengo trabajos, sí, hechos con tela, Ah, ok, porque ya yo he escapado de lo del traje, meramente, ¿no? O ok, sea, y el cine el cine me ha permitido eso, porque ya son, de ahí salió eso, ¿no? O sea, porque son personajes con unos vestuarios tan poderosos que ya el traje es el personaje mismo. Entonces solamente tienes que trabajarlo un poco más
convertirlo en un ser que puede vivir, existir por sí mismo, no necesita el cuerpo de un actor, ¿no? Interesante. Vemos ahora que hay muchos vestuarios así en el cine, ¿no? O sea, porque ya tú no ves el actor Sí, prácticamente, o sí, sea, sí. son La todos, estrella es el personaje, es el personaje. claro. Exacto, entonces, bueno, yo estaba en esa búsqueda. ¿Cómo creo yo el personaje sin que se diferencie el traje del personaje como en uno, ¿no? Este Claro. soy yo y esta es mi ropa. No, tiene que ser todo lo mismo, como esos personajes de Del Toro, de Guillermo del Toro, que Ok. son tan geniales, ¿no? Sí, son Entonces, potentes. bueno, eh, de ahí salió eso y bueno, feliz con eso. De otras exposiciones en Italia, he hecho otras aquí en la Galería de la Otra Banda, donde trabajo, y Ok. que es uno de los lugares más extraordinarios para mí, de verdad. Se los recomiendo. Es un paraíso y siempre tenemos cosas allí Ok. bastante buenas. Genial. Y bueno, y así voy, así voy. Me acuerdo de una obra tuya que me encantó, que, que mi hermano como que te hizo el video, la Ah, sí, foto, en sí, época de sí. pandemia todo era virtual y bueno, quedó perfecto. ¿Qué, cuéntame un poco del concepto de esa obra? Me acuerdo que era como que el busto de un maniquí, Parece, a partir de ahí. a partir de ahí, exacto. Sí, Y tenía como un mapa, sí, o sea, se llama Anima Mundi. Anima Mundi. Sí, Héctor Azuaje me hizo el video extraordinario, que ha viajado Sí. y va a viajar este año. Está ya invitado, entonces, por ejemplo, para la Bienal de Salerno. Eh, Anima Mundi nace a partir de un texto de Italo Calvino, de su libro Las ciudades invisibles. Entonces, fue uno de los libros emblemáticos para mí desde el punto de vista de la literatura, pero que también está en el borde entre lo histórico y lo ficcional, ¿no? Ok, Ajá. Y bueno, me llevó a mí a pensar cuál sería la ciudad invisible de los inmigrantes, por toda esta historia que hemos vivido nosotros aquí en Venezuela, que bueno, la gente se va, regresa, ya cuando regresas pues eres otro, claro. eh, El lugar también es otro. ajá, o te vas a otro sitio, es como buscando una tierra prometida, ¿no? Claro, Donde exacto. donde estar feliz, donde realizar tu sueño, donde, Shangri-La, exacto, el Shangri-La, donde, o sea, una tierra cálida y amorosa que te cobije, ¿no? Después de, bueno, y de ahí nace Anima Mundi, que es este continente, ok. ¿no? Por ejemplo, como lo fue para los italianos, Es, ¿ves? exacto, lo fue. América. América, como lo fue también en la época de la conquista, pues para los españoles que vinieron, alemanes, holandeses, que también son antepasados de nosotros, Total. y pues esa era esa tierra, y bueno, todavía lo sigue siendo porque tiene cosas extraordinarias, ¿no? Sí, Este, total. por lo menos ahorita no estamos en guerra y el mundo está prácticamente todo en guerra. Entonces, bueno, Sí, sí, sí. ya descansamos. Entonces, bueno, Anima Mundi es eso, por eso está hecha de una superposición. Es un cuerpo, como tú dices, pareciera un maniquí, la parte del busto un maniquí, hecho con mapas superpuestos unos sobre otros, con las rutas marítimas de todos estos países hacia América del Sur. Están los mapas marítimos, los mapas estelares y los mapas donde están, vamos a llamar, los geográficos, ¿no? Ok, Exacto, los geográficos. entiendo. Entonces, están superpuestos desde cómo se movilizaba la gente en un mismo país, por ejemplo, en Italia, cómo se movilizaron los que vivían en el norte de Italia hasta Capri, de ahí ese puerto hasta el puerto de La Guaira, por ejemplo, ¿no? Ok. Pero también los de aquí que se volvieron para allá, ¿no? Mm, O los de allá que se fueron más bien a Argentina, ¿no? entiendo, Y sí, sí, todo sí. bueno, es un cuerpo hecho de viaje, como Claro. tengo yo en el texto, un cuerpo hecho de viaje. Genial, genial. Sí, Vale la pena ver eso. vale la pena ver, sí, 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 vale la pena verlo. Y Y,
Tú, por ejemplo, sé que Baudrillard es como que ha sido un autor que a ti te ha interesado a lo largo del tiempo. Sí, sí, claro. ¿Cuál sería alguna de las razones de ello? Es su mirada sobre, su mirada muy contemporánea sobre el mundo, ¿no? Ok, Este, eh, con una, por ejemplo, se ha dicho que Baudrillard es un autor posmoderno, ok, ¿no? Yo pues no tomo esa postura ni contraria tampoco, pero diría que sí, para mí, lo que veo de profundamente contemporáneo de Baudrillard no solamente son sus ideas, sino su escritura. sí, ok, Porque su escritura, o sea, la sintaxis que él usa es muy particular. ok, No es esa sintaxis los teóricos de la modernidad, por ejemplo, ¿no? sí, Cambia. Y cambia porque las problemáticas y su visión del mundo es diferente, ¿no? sí, Y su forma de pensar es diferente. sí, Entonces, bueno, exacto. ya nada más por ahí Es, es- es es bastante, interesante. bastante. Bueno, Porque, aparte ¿qué dirías? de, Como que toma, o sea, no es como que, bueno, esta es mi teoría, sino que va tomando aspectos de cada uno y va articulando. ¿O cómo? es la forma en que él construye el mismo texto. O sea, ¿cómo se llamaría? Desde la construcción gramática, Ok, ¿no? La sintaxis, la prosodia, eso. ok, ok. Pero claro, no solamente es eso, sino su idea sobre, sus ideas sobre por qué el mundo, Sí, el por qué este mundo es como es, ¿no? O exacto. sea, que ahí tiene él tiene un pequeño libro, si se le puede llamar así, ¿no? Son pequeños artículos sobre, para ver, la violencia en el mundo, ¿no? Ok, Donde hay artículos de él y de Edgar Morin, donde analizan el fenómeno de la violencia en el mundo, ¿no? O sea, la guerra, este, la, la, el derrumbe de las Torres Gemelas, toda claro. la, esta invasión permanente a Oriente Medio y toda esa Sí, violencia tan grave. Bueno, y ahora vemos que eso no ha bajado como uno quisiera, sino que más bien se ha movido, ¿no? O sea, el fenómeno de la violencia no, no ha cesado. Entonces, bueno, ellos lo analizan de una manera que muy atrevida, porque, bueno, él toma posturas que muchos otros intelectuales no se atreverían, sí. cosas que dice que otros no se atreverían, pero él las decía. Ahorita estábamos hablando de Edgar Morin. Hablamos de Morán, no, hablamos de Morán en función de ese pequeño libro que él, Claro, sí, claro. ajá, No, pero, pero el pensamiento complejo de Morin. ok, Su hablemos un poquito relevancia de eso. actual. Porque, No, sí, bueno, ya eso. ¿cuál es su relevancia? Sí, sí, sí. Bueno, fíjate tú, Andrés, que a mí algo que me llamó, yo lo conversaba en estos días con mi hermano, que me pareció tan brillante de Morán, que ahorita creo que va a cumplir 102 años, y durante la pandemia, o sea, él sintió la necesidad profunda de comunicarse con, con la gente, ¿no? Ah, Bueno, ok. o sea, ¿cómo hago yo para hablar de lo que está sucediendo y brindar? Porque digo que Morán es un filósofo luminoso. O sea que eso es como, no es más o menos, no es más o menos, o sea, no es abismático, Sí, sí. sino más bien luminoso. O sea, te ofrece salidas, propone vías. Bueno, de hecho, así hay uno de los últimos libros, ¿no? Creo que se llama así, La Nueva Vía. No estoy totalmente segura. Pero bueno, eh, y él, bueno, dijo, no, nada, yo voy a usar las redes sociales. Ok. Voy a escribir posts muy cortos con una imagen que es una foto de él o de otro escritor eh, importante que tiene algo que decir para este momento. Ujú. Y así yo voy a llegar y voy a impactar positivamente sobre la vida de la gente, que es lo que me interesa. Interesante. O sea, no me interesa
abrumar más. Claro, Por ejemplo, hay una que escribió que me quedé así, dice, bueno, si queremos ser felices tenemos que construir y habitar pequeños oasis de felicidad. O sea, ya no podemos pretender que vamos a tener un mundo feliz. O sea, eso ya, a menos que sea el mundo feliz este del Soma, pero en esta realidad, pues no. Entonces, pues, claro, a partir de la complejidad, Morán nos ha enseñado a comprender el mundo. claro. ¿Qué sería la complejidad en este sentido? La complejidad, bueno, el pensamiento complejo eh, es una manera, ¿no?, de comprender el mundo y de vivirlo también, ¿no? ¿A través de qué? Pues verlo desde sus diferentes ángulos, ¿no? Ok, O sea, no desde una sola idea, una sola manifestación, una sola disciplina, exacto, porque se quedaría corto, exacto. sobre todo más ahora, ¿no? Donde ya, pues, por lo general la gente no es especialista en algo. Hay quienes sí lo Sí, son, pero el mundo de ahora te mueve a conocer más de todo para claro. poder funcionar aquí, Sí, ¿verdad? Y total. también para poder estar un poco más tranquilo, o sea, saber, por ejemplo, que la naturaleza es importante y es necesaria, o sea, Ujú, es necesario cuidarla, ¿verdad? Que nosotros formamos parte de ella, ¿no? Así tú seas, por ejemplo, ingeniero y yo sea, no sé, médico, que sí, tengamos una mentalidad más científica, ¿no? ujú, Pero que hay que tener una relación con el mundo natural, sí, que también es importante tener una relación con el mundo desde el punto de vista de la sensibilidad, como en el arte, porque bueno, el exactamente. arte ya se sabe que existe también la arte terapia Sí. y está en los sistemas de salud de, por ejemplo, países como Inglaterra y que ayuda a que la gente mejore su calidad de vida, todo esto. Eh, el mismo performance que hablamos, ¿no? Me habías dicho, Habla, muestra, toma de diferentes artes, el cine de ahora ni se diga, ¿no? O sea, hay mucha tecnología. O sea, un cineasta de ahora sabe de tecnología a unos niveles que jamás se hubiera imaginado un cineasta del siglo XX, sí, ¿no? total. Igual un médico, Mm, ¿no? O sea, una cosa impresionante. O sea, eh, y bueno, eso como para decírtelo de la forma más sencilla, ¿no? claro, Por sí, ejemplo, sí. un profesor que utiliza el pensamiento complejo, dice, ¿cómo hago yo como profesor? ¿Cómo se manifiesta eso? Bueno, se manifiesta desde que yo entiendo que el participante de la clase, ya no lo llamas alumno, ¿verdad? Porque no está falto de luz, el participante de la clase es una persona multidimensional, ¿no? No es un ser meramente intelectual que está ahí, yo le voy a llenar información, no, Ok, tiene emociones también, sí, tiene sensibilidades, tiene un cuerpo, y si yo trabajo con esa persona, con ese participante, desde todos esos puntos de vista, yo voy a lograr que él aprenda muchísimo más que si yo lo trato simple y llanamente como un ser intelectual racional. intelectual, Claro, racional. sí, O sí, sea, porque ya no podemos diseccionar el mundo de esa manera. total. Entonces, bueno, allí y usar estrategias que no son solamente educativas de antes, Ok, ¿no? Sino estrategias educativas más contemporáneas que permitan pues que esos objetivos se den, ¿no? Ajá, y que todos pues son distintos, por ejemplo, ok, ¿no? Todos son absolutamente diferentes y con todos hay que trabajar diferente. entiendo. Exacto. Una consulta. ¿Tú crees que la sociedad puede ser ideologizada o manipulada mediante la moda? O sea, tú puedes afectar a una sociedad mediante la moda. Sí, claro, Sí. claro, sí. ¿Se ha hecho? Ah, O, sí, sí, se ha hecho. O sea, bueno, por cuestiones, porque bueno, la moda en momentos se ha transformado, por ejemplo, como en los o sea, mi años, pregunta es si, si eso es posible
O sea, como que la moda afecte a las personas o la moda es simplemente una expresión de Ajá. cosas, ¿sabes? De culturas, de la persona, Sí, ¿sabes? Es bueno. como, es una expresión, ya, nada más, o también puede tener como que este poder, ¿sabes? Este poder de generar un discurso. Sí, no, Y sin duda, ¿no? la moda es un discurso, Amo es un ¿no? discurso. La moda es un discurso. Sea que uno mismo a propósito lo genere, ¿no? Ok, Sabiendo cómo, por ejemplo, yo me voy a vestir en este momento, que tengo esta entrevista contigo y sí, que yo sé, por ejemplo, yo que manejo los colores, que si yo me pongo algo rojo, van a centrarse mucho, ¿no? claro, En mí, ¿no? Van a sí, sí. estar más atentos. Si yo me pongo algo, no sé, verde claro, no les interesa. Se vuelve Mm, tan aburrido para el ojo que no les interesa verme. Y interesante, se pierde mucho el interés ahí, ¿no? claro, Entonces, los colores son, bueno, totalmente ahí, ¿cómo se diría? Una herramienta, ¿no? una herramienta, sí, Ajá, exacto. Si uno lo sabe usar, para bien claro, o para mal. Ajá. Por otro lado, sí, ajá, ya va, exacto, ya va. Ajá, y por otro lado, en la historia, no vamos a decir, cuando el poder ha usado la moda para prohibir ok, o para manipular, ok, ¿no? Por ejemplo, bueno, eh, cuando en la época de Garibaldi estaba prohibida la tela roja, por ok. eso los revolucionarios se vestían de rojo. Ah, mira, interesante. Y todavía el rojo está asociado ¿no? A las A la revoluciones, ¿no? Sea revolución, sí. China, sea aquí o donde sea, Sí, ¿no? sí. Es como eso. Por eso es que permanece, es un código antiguo, ¿no? Ajá. ¿Y por qué se prohibió? Porque más que todo por que la importación es de las telas, Ok. por conflictos con países, Ah, ok, ok. conflictos políticos y Interesante. económicos, exacto. Entonces se prohibieron telas entre las cuales estaban las rojas. Bueno, como la historia del púrpura, del morado, es interesantísimo. Ajá, exacto. Que él usaba, o sea, para crear una tela de color morado tenías que matar, no sé, como 1000 caracoles de una especie muy rara y traer, que estaban en el Himalaya prácticamente, algo así súper exótico. Y obviamente los que solo podían vestir ese color en aquel momento era la, Claro, la realeza. la La realeza, realeza. exacto. La realeza, por eso se le liga también ahora la espiritualidad, Exacto. ¿no? Bueno, aunque Sí. bueno, la gente que maneja también otros códigos de ese universo, pues también Dirá otras describirá cosas. otras Claro, razones, pero también esa es una, ¿no? O claro, sea, porque bueno, la realeza supuestamente era designada por Dios, ¿no? claro. Entonces esos colores Exacto. eran solamente para ellos, ¿no? Y bueno, no sé si ahora ya es un color mucho más común, pero bueno, queda con unos toques ahí ritualísticos, ¿no? Fíjate que en el luto el único color permitido es el morado, aparte del negro. Y el Sí, blanco este, es verdad. es el morado. Entonces, los trajes litúrgicos todavía tienen elementos morados, violetas, ¿no? ¿Litúrgico? ¿A qué te refieres con Este litúrgico? de los eclesiásticos masculinos. Ok, Los sí, sí, trajes de sí. la misa Ah, sí. tienen estas bandas aquí, ¿no? Ok, Eh, bueno, interesante. sí, sí. Y bueno, Y esto de... sé que en algún momento hiciste un performance que estaba relacionado con Blade Runner, con los replicantes, sí, con... Este sí. libro me encantó cuando lo leí porque aparte que el nombre es Sueñan los androides con ovejas robots, siento que es Sí. como una pregunta filosófica sobre qué es ser qué es existir, qué es tener alma, qué es ser humano o también qué es Dios. ¿De qué trataba ese performance? Sí, se llamó el backstage de los replicantes, sí. Ese fue el primer performance que hice yo aquí, Ok, o sea, grande, ¿no? En el 2005, para la inauguración del primer Festival del Cine Nacional. Ajá. Este, pues yo siempre he tenido fascinación por los replicantes de todo tipo, sean muñecos,
títeres. No puedo tener un androide todavía. Entonces en el futuro se podrá tener, no sé, Muy pero probable. Pinocho, ¿no? Que creo que es uno de los primeros, Es ¿no? verdad. O sea, sabes, eh, que deseó ser un humano, o bueno, su padre deseó que él fuera humano y él después era, bueno, en un momento no era totalmente humano, pero después sí era humano. Claro, Bueno, Frankenstein, ¿no? Frankenstein, uno de entiendo. mis personajes favoritos, porque bueno, estos son seres que se plantean profundamente las preguntas más importantes de la filosofía, ¿no? O sea, Sí, son seres con una complejidad muy profunda que de verdad necesitan saber quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos, ¿no? total. Y ese es su conflicto. Por eso, por lo general, se vuelve monstruoso, matan, bueno, en Blade Runner, ¿no? O Claro. sea, no entiende qué pasa, tú eres mi padre, le saca los ojos, ¿no? Sí, sí, Porque sí. bueno, o sea, si tú eres mi padre, ¿cómo quieres matarme? Exacto. O sea, si yo lo que quiero es vivir, o sea, normal, no quiero nada más nada. O sea, Totalmente. entonces, bueno, igual es una metáfora Roy es una metáfora de Frankenstein, ¿no? Igual cuando muere, ¿no? O sea, Sí, una cosa poética ¿te extraordinaria. acuerdas de ese diálogo? Claro, es uno de los diálogos más maravillosos Más del maravilloso cine, del sí. cine, sí. Sí, 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 una cosa increíble. Ese es un ¿Cómo era? personaje. Ay, ya va, sí dice, bueno, Cuenta, ¿cómo es? sí, sí. Bueno, él dice, he visto sí, navegar naves más Sí, allá de Tannhauser. de Tannhauser. Sí, he visto nacer galaxias En Orión, en algo Orión. así. Sí, exacto. Y bueno, Y, su gran pregunta allí es a dónde va todo esto que él ha visto, ¿no? O sea, es la memoria de él, como y todos estos recuerdos se perderán como en, lágrimas en la lluvia. bajo la lluvia. Exacto, como lágrimas Y bajo está la lluvia. lloviendo. Y Brutal. está lloviendo, sí. Está muy bueno, sí. Y eso es lo que uno siente, pues, como ser humano, o sea, Claro. el miedo a la muerte, porque tú dices, bueno, desaparezco yo, de mí Sí. mismo, además, ¿no? O Exacto, sea, mi sí. memoria, ¿qué es lo que me ha configurado a mí como ser? O sea, porque no es más nada, pues si no, pues Pinocho que está allá, cualquier muñequito de esto estaría vivo, pero no, no tienen memoria, no Exacto. tienen un registro. Aunque no podemos decir que un androide o una computadora tenga vida, porque tenga una memoria, pero es un interrogante o una incógnita y un temor que tenemos, ¿no? También que suceda, ¿no? Que es lo Sí, que vemos en Blade Runner. No sabemos qué va a sí, pasar sí. ahí, no Es sabemos. muy interesante, O sí. sea, ahorita hay esta crisis que se generó por la inteligencia artificial esta que es muy brillante Exacto. y el ser humano le da como miedo y también le da como un poco envidia, pero también le da como rabia, Sí, porque dice, bueno, pero ¿cómo va a ser más inteligente que yo? O si de verdad es más inteligente que yo. Pues como sí. eso, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo puede pensar por sí mismo si no está vivo? Entonces, Exacto. claro, esas son Son las preguntas las preguntas. de las preguntas. Totalmente. Y esas son las preguntas de las preguntas, totalmente filosóficas. Ujú. Y todos estos personajes, pues, del backstage de los replicantes eran desde Pinocho Ok. hasta replicantes como los de Blade Runner. Había dos muchachas maquilladas y vestidas como Rachel, como ese Nexus 8 creo que es, ¿verdad? Ujú. Que es perfecto. Y yo no puse uno porque ya existe Rachel, sino dos, porque entonces hay dos Rachel, ¿no? Es como ya, bueno, ya sabemos que hay una, pero si vemos dos, eso sí nos va a impactar, ¿no? Ok. Ajá. Y se movían igual y todo era idéntico, ¿no? Una cosa así que Concha. sí, Eso. causaba un poco de miedo. Sí. Había muñecas y bueno, y era como el universo de ellos cuando nadie los está viendo. Claro. Un poco la tienda no, el laboratorio de este otro creador de Blade Runner que, que tenía en su casa muñecos de todo tipo y los muñequitos recibían Ah, de la primera película. sí, de la primera. Y él, exacto, como dice Héctor, él, él es también un ser fallido, ¿no? Para esa sociedad, ese mundo,
que son los que quedan en la tierra, pues los que no son, Claro, los que están enfermos de algo y los otros los que están muy bien, pues para las colonias, ahí ¿no? va. Un poco así como 300. Sí. Un poco un 300 del siglo XXI. Mira, y ella es el siglo XXI. Sí, me acuerdo que también una de las cosas que se plantea en el libro es como que, claro, o sea, un ser tan perfecto como era Roy, por ejemplo, tenía que ser efímero. O sea, no podía durar 100 años. Es como, porque Roy creo que dura 3 o 4 años, que es uno de sus problemas, como que, ¿por qué mi vida dura tan poco? ¿Entendés? Y era Sí. como que se planteaba eso en sus preguntas filosóficas del protagonista. Genial, o sea, Simple y llanamente, ¿sabe por qué? ¿Qué sucede ahí? Que claro, él ya al ser tan, o sea, como tan avanzado, ¿no? Como ser, como criatura, vamos a decir, como replicante, porque no solamente desde el punto de vista físico, sino también intelectual, era el líder de ellos porque era el más inteligente, y claro, era el más fuerte, y era el más ágil, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, bueno, como todo ser muy inteligente, más inteligente que los otros, se va a revelar, porque se va a dar cuenta de la manipulación del sistema imperante en exacto, ese momento y no podían dejarlo vivir mucho. exactamente. Ah, mira, interesante Sí, eso, es como esa ahí apreciación. hay algo de eso, ¿no? O sea, como que Qué no, o sea, genial, como si lo dejamos más, acaba con ellos, ¿no? Que dice, bueno, esta gente que total, está haciendo, ¿no? total. Se da cuenta de lo que Tremenda sucede. metáfora. Los otros viven ahí, Claro, como las masas, pues los otros es ujú, como lo que uno llama las masas. claro, mira, Sí, espectacular, está ahí, vive y bueno, a lo mejor son felices así. total. Bueno, Sí. muchas gracias. Ay, Un gracias placer a hablar ti, contigo. gracias a ti. Encantada de esta invitación y de esta conversación y bueno, espero que te haya gustado Por y supuesto, bueno, un y que gusto, me vuelvas a invitar. por supuesto. Gracias.